¿Y si un hombre marcado por la traición y el dolor decidiera poner a prueba, por última vez, lo que queda del corazón humano? Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Conocemos a Kyle Redhawk, ranchero poderoso cuya fortuna es tan grande como su incapacidad para confiar en nadie. En lo profundo de su casa imponente, casi un bastión de guerra levantado en medio del desierto, él fingió dormir en su sillón de cuero, esperando que la nueva muchacha tímida mostrara la codicia que, según él, tarde o temprano todos llevan dentro. Pero lo que ella hace no es algo que él hubiera imaginado jamás. Se quedó quieto como una estatua. El metal frío de su pistola a un suspiro de su mano. Y lo que vio bajo el temblor cálido del fuego no solo lo sorprendió. Le quebró los cimientos de su mundo duro y desconfiado. Quédate aquí, porque esta es una historia de sospechas, secretos y un gesto silencioso de bondad que cambiaría un destino en la tierra más dura del oeste. Las ruedas del carruaje soltaron un quejido triste al aplastar el último polvo rojizo del camino, antes de pisar la tierra apretada del rancho Obsidian Creek. Para Willa Hart, ese sonido era una campana fúnebre que enterraba su vida pasada y anunciaba un futuro lleno de miedo e incertidumbre. Desde su asiento estrecho, asomó la mirada hacia la casa principal. No era solo una casa, era una declaración, tallada en vigas oscuras y piedra del tono de una tormenta gris. Más que un hogar, parecía una fortaleza nacida de la tierra, orgullosa e impenetrable. Una morada levantada por un hombre que no buscaba visitas, sino obediencia. Ese hombre era Kyle Redhawk. Su nombre se murmuraba como un misterio por toda la región. Un nombre indígena, sí, pero ligado a tierras, ganado y oro que competían con los ricos del este. Era casi una sombra, alguien que rara vez se veía en el pueblo de Redemption Gulch, aunque su presencia se sentía en cada res, en cada silencio respetuoso y en cada mirada temerosa de sus rivales. Willa apretó su pequeño bolso gastado, los nudillos pálidos de tanto apretar. No venía como invitada, venía como sirvienta. Aceptar aquel trabajo había sido un acto de desesperación. Después del suceso que la dejó huérfana y sin un centavo, con el nombre de su familia cubierto de vergüenza, esa fue la única puerta que se abrió. No era la puerta principal, era la trasera, la de los criados. Pero, aún así, era una puerta. Un hombre de piel marcada por el sol, cabello grisado en las sienes y rostro curtido como un mapa viejo, la recibió al bajar. Se llamaba Enoch Granger, capataz del rancho. Sus ojos, azul desteñido, mostraron un brillo de lástima al verla tan pequeña y temblorosa. «Señorita Hart», murmuró con voz grave, «bienvenida a Obsidian Creek. El patrón es exigente. Mantenga la cabeza baja, trabaje en silencio y no habrá problemas. No haga preguntas, no dé opiniones. Y jamás entre a su estudio si no la llaman». La advertencia cayó sobre los hombros frágiles de Willa, como un manto de plomo. Solo pudo asentir, la voz perdida en la garganta. Enoch la condujo por una entrada lateral hacia el corazón de la enorme casa. Adentro era igual de imponente. El piso de madera oscura brillaba bajo la luz fría que entraba por ventanas altas y angostas. Una chimenea gigantesca dominaba el salón principal, tan grande que podría asarse un novillo entero ahí. El aire olía a cera de abeja, cuero viejo, y algo más, algo afilado y puro como el desierto después de la tormenta. Sus labores le fueron explicadas por la cocinera, una mujer redonda y seria llamada Etta Miles, cuyo silencio era más intimidante que cualquier grito. Willa debía limpiar las áreas principales, el comedor y las habitaciones del patrón. Esa última parte fue dicha con un peso especial, como si hablara de un santuario sagrado. Durante la primera semana, Willa se movió como fantasma entre esas paredes. Aprendió el crujido de cada tabla del piso, cómo cambiaba la luz en las habitaciones a lo largo del día, y el golpeteo solemne del reloj del pasillo,
marcando los segundos como si contara pasos hacia un juicio final. Solo veía a Kyle Redhawk en sombras, una silueta alta y fuerte pasando una puerta, la voz firme dando órdenes a un peón, el brillo oscuro de sus botas bajo el escritorio del estudio prohibido. Era un hombre hecho de silencio y piedra. Su piel tenía el tono cálido del cobre pulido. Su cabello, largo y negro como ala de cuervo, rozaba el cuello de sus camisas de lino impecable. Su rostro era duro, como tallado de roca, mandíbula firme, nariz recta, ojos tan oscuros que parecían devorar la luz. Nunca le habló, casi nunca la miró. Cuando lo hacía, su mirada no era de reconocimiento. Era como si la estuviera pesando, juzgando, descubriendo su alma y encontrándola insignificante. Los murmullos entre los peones y el gesto hermético de Etta Miles contaban la historia de un hombre hecho por la tragedia. Decían que perdió a su familia hace años, que su riqueza estaba manchada de sangre y lágrimas, que no confiaba en nadie, que veía mentiras en cada sonrisa. Pagaba bien, pero lo que exigía a cambio no era cariño, era obediencia nacida del miedo. Willa llevaba ese miedo como un frío constante bajo la piel. Trabajaba con precisión, sin hacer ruido, sus manos moviéndose como si no existieran. Pulía la plata hasta que reflejaba la luna cautiva. Quitaba el polvo sin mover un solo objeto. Fregaba el piso hasta ver su propio rostro pálido reflejado en la madera oscura. Aprendió sus hábitos. Levantarse antes del amanecer, café negro que quemaba la garganta. Noches largas bajo el brillo solitario de la lámpara en su estudio. Una tarde, el viento bajó bramando de las montañas, golpeando ventanas y haciendo gemir las vigas. Willa debía llevar una bandeja de cena fría al estudio, un encargo tan raro como aterrador. Etta simplemente puso la bandeja en sus manos y dijo, sin mirarla, «El patrón no ha salido. Que coma». El corazón de Willa retumbaba como tambor de guerra al acercarse a la puerta de roble. Tocó apenas, como si temiera despertar a un espíritu. «Entra», respondió una voz profunda desde dentro. Y así comenzó la noche en que el silencio de ese hogar y el corazón de un hombre endurecido empezaron a cambiar para siempre. Etta Miles le puso la bandeja entre las manos sin decir más. «No ha salido en todo el día. Asegúrate de que coma algo». El corazón de Willa golpeaba con fuerza contra su pecho, mientras se acercaba a la pesada puerta de roble. Tocó suavemente, los nudillos apenas haciendo ruido. «Adelante», ordenó una voz profunda desde dentro. Empujando la puerta, entró en aquel santuario silencioso. El estudio estaba cubierto de libros desde el suelo hasta el techo. Una chimenea crepitaba suavemente, lanzando sombras que danzaban sobre las paredes, haciendo que todo el cuarto pareciera tener vida propia. Y allí, sentado en un gran sillón de cuero frente al fuego, estaba Kyle Redhawk. No miraba las llamas ni el libro abierto sobre sus piernas. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, y por primera vez Willa sintió el peso completo de su mirada. Era como si un halcón la hubiera elegido como presa. «Déjala sobre la mesa», dijo él, con una voz baja, seca, sin pizca de emoción. Ella obedeció. Las manos le temblaban tanto que el tenedor tintineó contra el plato. Sentía su mirada siguiéndola, desnudando su miedo, su miseria, su alma entera. Al girarse para irse, su vista se quedó atrapada, sin querer, en una pequeña fotografía enmarcada sobre el escritorio, vuelta hacia la pared. Era el único objeto personal en toda aquella sala austera. Alcanzó a ver fugazmente el rostro sonriente de una mujer y un niño pequeño a su lado. «Fuera», soltó él. Sus palabras fueron tan frías y cortantes como hielo quebrado. Willa huyó, las mejillas ardiendo de vergüenza. La imagen de su mirada implacable le quedó grabada en la memoria. Entonces, comprendió que las advertencias de Enoch Granger no eran simples reglas, eran advertencias de supervivencia. Aquel estudio no era solo un cuarto, era la cueva de un depredador herido,
y ella había sido la ratoncita tonta que se había metido entre sus garras. Esa noche, acostada en su cama sencilla, oyendo el viento que azotaba las ventanas, Willa supo que su estadía en Obsidian Creek sería como cruzar un abismo sobre una cuerda floja. Los días empezaron a mezclarse, iguales entre sí, marcados solo por el trabajo silencioso y meticuloso. Willa se volvió experta en desaparecer. Aprendió a prever lo que se necesitaba antes de que se pidiera, a dejar una habitación impecable sin que nadie notara que había estado ahí. Descifró el lenguaje de la casa, el crujido de los escalones bajo el peso de Kyle, el timbre metálico de la campana de la cena, el suspiro del viento entre las vigas, pero bajo la calma aparente corría una corriente de tensión. Y tenía nombre: Rafe Holloway. Un ranchero vecino, cara colorada y voz atronadora, con un hambre de poder que se sentía desde lejos. Dueño de las tierras al este, en Redemption Gulch se sabía, aunque nadie lo dijera en voz alta, que codiciaba los derechos de agua de Obsidian Creek, la savia misma del imperio de Red Hawk. Willa lo vio por primera vez una tarde abrasadora, cuando llegó montado sin avisar, con 2 hombres rudos a sus lados. No se bajó del caballo, solo gritó desde el patio: «Red Hawk, sal de tu cueva». Fue Enoch Granger quien lo enfrentó, el cuerpo rígido, firme. «El patrón no recibe visitas, Rafe. Ya lo sabes». «No vine a saludar, Enoch», escupió Holloway, mirando la casa con mezcla de envidia y desprecio. «Vine por negocio. Está represando el canal otra vez. Mi ganado tiene sed. El agua corre en tierras de Red Hawk», dijo Enoch sin titubeos. «Los límites están claros». «Los límites son lo que yo diga que son». Su cara se enrojeció aún más. «Dile a ese mestizo de tu jefe que cuide la espalda. Hay cosas que valen más que el dinero, y que solo se ganan con sangre». La amenaza quedó colgando en el aire caliente mucho después de que los caballos levantaran una nube de polvo en su partida. Willa, que barría la veranda, se quedó petrificada en las sombras, el palo de escoba temblando entre sus dedos. El odio crudo en la voz de Rafe le era escalofriantemente familiar. Sonaba igual que aquellos hombres que habían destruido a su padre. Hombres que veían el mundo como algo que se tomaba, no que se compartía. Esa misma tarde, desde el jardín de hierbas cerca de la cocina, Willa escuchó fragmentos de una conversación entre Enoch y Kyle, cerca de los establos. «Está más atrevido», decía el capataz. «Ya anda hablando pestes por el pueblo, echando mentiras sobre tu terreno». La respuesta de Red Hawk fue apenas un murmullo, bajo, amenazante. Willa no pudo oír palabras, pero sí reconoció el tono. Era como el silbido de una serpiente lista para atacar. Aquello cambió todo. Los rancheros comenzaron a portar los rifles con más visibilidad. El rostro de Enoch, curtido por el sol, parecía más marcado por la preocupación. Apareció un nuevo candado, grueso y pesado, en la puerta del estudio. La fortaleza se cerraba aún más. Willa sentía esa tensión hundirse también en sus huesos. Empezó a ver peligro en cada rincón, a sobresaltarse con cualquier sonido. Su timidez, que antes era simple parte de su ser, se convirtió en escudo. Hablaba aún menos. Sus ojos lo escaneaban todo, sin descanso. Y sin quererlo, comenzó a sentir una conexión extraña con el hombre de la casa. Como él, ella también era una isla, separada por dolores que nadie más entendía. Las observaciones de Willa hacia Kyle Red Hawk se volvieron más agudas con el paso de los días. Ya no lo veía solo como el patrón temible que imponía respeto con su sola presencia, sino como un hombre acorralado por sus propios demonios. A veces lo encontraba quieto, de pie frente a la ventana de su estudio, mirando a lo lejos, hacia las tierras que se extendían hasta perderse con el horizonte. No era admiración lo que se dibujaba en su postura rígida, con los puños cerrados a los costados. Era vigilancia, era defensa. Veía también el cansancio que a veces le nublaba los ojos oscuros, el leve temblor en sus dedos al levantar la taza de café después de otra noche en vela. Una tarde,
Mientras quitaba el polvo del gran salón, Willa halló detrás de un mueble pesado un pequeño pájaro de madera, tallado con detalle fino, alas abiertas como si fuese a alzar vuelo. No era parte de la decoración austera de la casa. Sin pensarlo, lo recogió. La madera estaba cálida contra su palma. El sonido de pasos la sobresaltó. Kyle bajaba por la escalera principal. Al verla con el objeto en la mano, se detuvo. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad peligrosa. La atmósfera se congeló. El corazón de Willa se detuvo un instante. Se sintió como una ladrona descubierta. «Perdón, señor», tartamudeó, extendiendo el pájaro sobre su palma temblorosa. Estaba en el suelo. Yo solo iba a colocarlo en su sitio. Kyle descendió los últimos peldaños en silencio. Se detuvo tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba su cuerpo. No tomó el pájaro. Solo la miró. Una mirada que parecía buscar en su alma algún rastro de mentira. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó con voz áspera, contenida. «Detrás del mueble, junto a la pared», susurró ella sin atreverse a respirar. Él siguió observándola durante un momento que se le hizo eterno. Finalmente, alargó la mano. Pero en lugar de tomar el pájaro directamente, sus dedos rozaron los de ella al retirarlo de su palma. El contacto fue como una descarga. Willa retiró la mano de golpe, como si le hubiera quemado. Kyle sostuvo el pájaro en su propia mano. Por un segundo, solo uno, su expresión cambió. Algo profundo, antiguo, vulnerable cruzó por sus ojos. Pero enseguida, como una puerta que se cierra, la dureza volvió a su rostro. Cerró la mano sobre el pájaro. «No toque mis cosas otra vez», dijo, seco y distante. Y se marchó, sin mirar atrás, rumbo a su estudio. Willa quedó paralizada en medio del pasillo. El corazón le latía con fuerza contra el pecho. Aquel momento fue una advertencia clara. Ella no era más que una empleada, una sombra entre las sombras. Estaba allí para limpiar y no ser vista. Pero algo había cambiado. Ella había visto una grieta en la armadura, un destello del hombre que se escondía tras la leyenda temida. Y él también la había visto a ella, de verdad. No había encontrado engaño, solo sinceridad. Los rumores sobre su pasado seguían flotando en la casa, pero ahora tenían otro peso para Willa. Las historias sobre una familia perdida ya no eran solo chismes, eran cicatrices. Y ese pequeño pájaro tallado, frágil y simple, decía más sobre él que todo el oro que pudiera tener. Su miedo hacia Kyle Redhawk empezó a teñirse con otra cosa: empatía. Empezó a mirar la casa no como una fortaleza, sino como una prisión. Y ella, de algún modo, estaba encerrada allí también. Dos almas heridas, atrapadas entre fantasmas del pasado y amenazas del presente. El aire en Obsidian Creek se volvió más denso, lleno de cosas que no se decían. La relación entre Willa y Kyle comenzó a transformarse. No con palabras, sino con gestos pequeños, casi invisibles. Una conversación muda en los huecos del deber y la observación. Él comenzó a dejar la puerta del estudio entreabierta algunas noches. Un detalle mínimo, pero que para ella fue monumental. Mientras barría el pasillo, lo veía inclinado sobre su escritorio, la luz de la lámpara dibujando su perfil entre sombras. Trabajaba con una intensidad feroz, repasando mapas y libros de cuentas, pero a veces se detenía. La pluma suspendida, la mirada perdida. En esos instantes, el ranchero poderoso desaparecía. Solo quedaba un hombre perdido entre recuerdos. Willa, por su parte, empezó a dejar sus propias señales. Notó que él prefería un tipo específico de té por las noches, una mezcla que Etta Miles no preparaba nunca. Así que comenzó a hacerla ella misma. Sin decir nada, dejaba la tetera caliente en el aparador fuera del estudio antes de retirarse a dormir. Nunca fue mencionada, pero cada mañana la tetera estaba vacía. Un día, mientras limpiaba sus aposentos, encontró un libro en la mesita de noche.
el lomo gastado y las páginas dobladas. Era un libro de poesía. Dentro, entre 2 páginas, un pétalo seco, una flor silvestre prensada con cuidado. Willa limpió alrededor con el mismo cuidado que se tiene con las cosas sagradas, sin perturbar su lugar. Kyle Redhawk lo notaba todo. Había sobrevivido observando, leyendo los signos del terreno, los cambios del viento, las miradas de los enemigos. Notó el té. Notó la flor. Notó cómo Willa nunca lo miraba directo a los ojos, pero parecía saber exactamente cómo se sentía cada día. Y por primera vez, eso lo desconcertó. Kyle Redhawk había aprendido a leer a las personas desde muy joven. En ella había algo distinto. No era como los demás empleados que, tarde o temprano, dejaban entrever su interés por el oro o la tierra. Willa no lo miraba con codicia, sino con una especie de tristeza callada, como si pudiera sentir el peso de su soledad. Ella era eficiente, incansable, y sabía volverse invisible cuando quería. Pero él había visto sus manos enrojecidas por el jabón áspero, acariciando con ternura los rosales enfermos junto a la galería. Había visto el miedo real en sus ojos cuando Rafe Holloway se presentó en la entrada, un miedo que venía de muy adentro, más allá de la intimidación común. Había en ella una fuerza callada, tan antigua y firme como las piedras que sostenían su casa. Pero la confianza de Kyle era un terreno seco y estéril. Había muerto entre el humo y las llamas, la noche en que perdió todo lo que amaba. Había sido traicionado por hombres con sonrisas falsas y mujeres que juraron lealtad. Para él, la amabilidad era solo una forma más paciente de ambición. Todos tenían un precio. Todos tenían un punto débil. Estaba convencido de que Willa Hart no era diferente. Su timidez podía ser una máscara muy bien tejida. Su dedicación, una estrategia para ganarse su confianza antes de apuñalarlo. Esa sospecha lo carcomía como veneno lento. Veía las amenazas de Holloway crecer. Notaba los ojos hambrientos de los buscadores merodeando su territorio. Y sentía las paredes cerrarse sobre él. Necesitaba estar seguro de quién tenía a su alrededor. Necesitaba ver lo que se escondía detrás de la mirada baja de esa mujer silenciosa. La idea de ponerla a prueba le vino una noche, sentado en su estudio, mientras el fuego chisporroteaba y el viento aullaba afuera como un lobo herido. Era un impulso cruel, sí, nacido de un cinismo profundo, pero para él era necesario. Una prueba definitiva le daría una oportunidad perfecta, irresistible para una mujer pobre y desesperada. Fingiría estar dormido, vulnerable, y observaría. Vería lo que hacía el ratón cuando el halcón cerraba los ojos. Empezó a preparar su escena con meticulosidad. Se quejó de dolores de cabeza y noches sin dormir, lo suficiente para que Etta Miles lo oyera. Se frotaba las sienes, caminaba despacio, dejaba escapar suspiros pesados. La imagen del agotamiento tenía que parecer real. Durante 2 días mantuvo la farsa. La tercera noche, ejecutó el plan. Cenó en el comedor, algo inusual en él, y dejó la mitad del plato intacto, empujándolo con gesto cansado. No habló con nadie, el rostro cubierto por una expresión distante. En vez de irse a su habitación, se retiró a su estudio. Avivó el fuego hasta que el resplandor anaranjado llenó cada rincón de la sala. Se sentó en su gran sillón de cuero, el mismo de aquella noche en que ella lo vio por primera vez. Sacó su cartera gruesa y pesada, repleta de billetes, y la colocó abierta sobre la mesita junto al sillón, dejando que asomaran los bordes del dinero. Al lado, colocó su reloj de bolsillo de oro, una pieza trabajada con eslabones de pepitas fundidas. Era como dejar un tesoro sin vigilancia. Pero lo más importante vino después. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. Lo desenvolvió con cuidado. Era una pluma de águila, adornada con pequeñas cuentas de colores en el extremo. No tenía valor en oro, pero era lo único que le quedaba de su hijo. La puso sobre un libro abierto en su regazo. Un detalle simple, pero cargado de significado.
una declaración silenciosa de vulnerabilidad. Respiró hondo, relajó el cuerpo con esfuerzo, se hundió en el sillón, ladeó la cabeza y dejó que su respiración se volviera lenta, profunda. Cerró los ojos, pero su mente estaba despierta como un cuchillo. Cada nervio vibraba. A través de una leve rendija entre sus párpados, tenía una vista clara de la mesa y de la puerta. Solo quedaba esperar. Él era el cazador, perfectamente camuflado, listo para descubrir la verdad. Se preparó para la decepción, para el leve crujir del reloj al ser levantado, el susurro de los billetes siendo robados. Estaba listo para ver su verdadero rostro. Y con ello, confirmar sus peores creencias sobre el alma humana. El reloj de péndulo del pasillo dio las 10. Cada campanada profunda parecía atravesar el suelo y llegarle a los huesos. Kyle Redhawk seguía inmóvil en su sillón, como una estatua tallada con sospecha. El fuego seguía su danza tranquila. Su respiración, falsa y medida, marcaba un ritmo tenso, casi artificial. Cada músculo estaba tenso, como cuerda lista para estallar. Aquella espera era un castigo lento, una tortura silenciosa que le quemaba por dentro. Era un maestro del silencio. Lo aprendió en las montañas siendo niño, cuando cazaba con su padre, y sabía que el más mínimo movimiento podía espantar a la presa. Invocó esa antigua disciplina ahora. El cuerpo quieto, la mente como un tambor de guerra. Escuchó el leve roce de una falda en el pasillo, mucho antes de que llegara a la puerta. Un susurro más suave que un suspiro. Luego, silencio. Podía imaginarla allí parada, con la mano temblando sobre el picaporte. ¿Se estaba armando de valor para robar? La puerta se abrió con un chirrido, un sonido que nunca había notado antes, pero que ahora le pareció tan fuerte como un disparo. Sintió un leve cambio en el aire en cuanto ella cruzó el umbral. Le llegó el aroma suave y limpio del jabón de lejía con un toque de lavanda, ese olor que parecía seguirla a donde fuera. Mantuvo los ojos casi cerrados, apenas una rendija de luz y sombra filtrándose entre sus pestañas. Vio su silueta acercarse al hogar. Llevaba una pequeña cesta con astillas de encendido. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Se arrodilló y, con destreza, reavivó el fuego moribundo con unos cuantos leños pequeños, devolviéndole al hogar un calor constante. Era parte de sus tareas, un gesto simple, casi automático. Su cinismo le susurró: «Solo quiere luz suficiente para ver mejor». Ella se incorporó. Por un segundo que se le hizo eterno, creyó que lo estaba mirando directamente, que había descubierto su engaño. Pero su atención se dirigía hacia la bandeja de cena que él había dejado intacta sobre la mesita lateral. La tomó con movimientos fluidos, sin un solo ruido. Tendría que pasar justo al lado de su sillón para llevarla a la cocina. Ese era el momento de la verdad. Se acercó. Sus pasos eran tan leves que apenas los sentía. A través de sus pestañas, Kyle vio cómo se detenía junto a la mesa pequeña. Su sombra cayó sobre el reloj dorado, sobre la billetera abultada. Podía oír su propia sangre retumbando en los oídos. Su mano, oculta por el brazo del sillón, descansaba a centímetros del revólver Colt oculto en su cintura. Vio su mirada bajar hacia los objetos sobre la mesa. Notó cómo inclinaba un poco la cabeza, cómo su cuerpo se tensaba. «Aquí viene», pensó. «Aquí está la prueba». Pero no alargó la mano hacia el dinero. No tocó el reloj. Sus ojos, grandes y brillantes bajo la luz del fuego, estaban fijos en otra cosa: la pluma de águila que descansaba sobre el libro en su regazo. Se quedó ahí, quieta como una estatua, y él la observó, perplejo, mientras una oleada de emociones pasaba por su rostro. No era codicia, no era cálculo, era tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía emanar de ella como un calor palpable. Y entonces, hizo algo que desbarató todos los prejuicios de Kyle Redhawk. Dejó la bandeja en el suelo con cuidado. Luego dio un paso hacia él.
Su expresión era de una dulzura serena. Parecía creer que la pluma había caído por accidente de algún adorno. Sus dedos temblorosos no se dirigieron a la pluma, sino al borde de la gruesa manta de lana que colgaba del sillón. Con una delicadeza reverente, la alzó y la acomodó sobre sus piernas. Cada gesto era lento, respetuoso, como si realmente creyera que él dormía. Su tacto fue apenas una caricia, impersonal, sí, pero lleno de compasión. En ese instante, su manga rozó el libro. La pluma se deslizó sin ruido hasta caer en la alfombra oscura, junto a su bota. Willa soltó un leve jadeo, llevándose la mano a la boca. Miró la pluma caída como si se tratara de una estrella muerta. Se arrodilló. Su cuerpo mostraba respeto. No se apresuró. Extendió su mano por debajo, levantando la pluma con sumo cuidado, como si fuera un ser vivo. La sostuvo un momento. La luz del fuego iluminó las iridiscencias de las fibras, los diminutos abalorios de colores. Y entonces, Kyle lo vio. Una sola lágrima se escapó del ojo de Willa y descendió brillante por su mejilla. No lloraba por ella. Era una lágrima por un duelo ajeno, una pena compartida que solo el corazón reconoce sin necesidad de palabras. Y ella lo había entendido, lo había sentido, sin saber siquiera la historia. Esa pluma era su mundo destruido, concentrado en un solo objeto. El cuerpo entero de Kyle Redhawk se volvió piedra, no por tensión, sino por un asombro tan hondo que le quitó el aire. Estaba preparado para el robo, para la traición, para confirmar que el alma humana era tan oscura como siempre había creído. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para un acto de gracia tan pura, tan desinteresada. La vio incorporarse, mirar su figura aparentemente dormida, y luego a la pluma en su mano. Parecía debatirse internamente, sin querer despertarlo, pero sabiendo que aquel objeto era importante. Lo que hizo después lo golpeó como un trueno. Se inclinó. Su sombra se posó como un abrazo tibio sobre él, con una suavidad casi invisible. Tomó su mano inerte, la que descansaba sobre el brazo del sillón, y le abrió los dedos con delicadeza. Colocó la pluma dentro de su palma, y volvió a cerrar su mano sobre ella, devolviéndole su tesoro perdido. Se quedó ahí un segundo más, su mano sobre la de él, como una bendición silenciosa. Luego se alejó. Recogió la bandeja y salió sin hacer ruido. Cerró la puerta con un leve clic. Kyle Redhawk no se movió. No abrió los ojos. Siguió sentado a la luz del fuego. La manta sobre sus piernas. La pluma, imposible y real, entre sus dedos. El roce de sus manos, aún ardiendo en su piel. Había tendido una trampa para una ladrona, y había atrapado un ángel. Sintió que los muros de granito alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse, que el hielo que lo había encerrado durante años empezaba a derretirse. Y ese calor, tan extraño, tan abrumador, lo hizo sentir como si se estuviera ahogando. Había fingido dormir, solo para poner a prueba a una criada tímida, y al hacerlo, había despertado a una verdad que creía extinta, que incluso en los rincones más oscuros y rotos del mundo, la bondad podía sobrevivir. A la mañana siguiente, Obsidian Creek ya no era igual, aunque solo un hombre sabía por qué. Cuando Kyle Redhawk salió de su estudio, el sol apenas asomaba sobre los picos dentados del este. No había candados nuevos en la puerta, no había furia en su mirada, solo una calma profunda, casi inquietante. Cuando Willa le llevó el café matutino, se preparó para el habitual gesto frío de rechazo, pero al dejar la taza sobre el escritorio, él habló. Su voz baja, pero clara. Gracias, Willa. El uso de su nombre. Aquel agradecimiento sencillo. Fue tan inesperado que casi se le cae la bandeja. Alzó la vista y sus ojos se encontraron por un instante. Ya no había dureza en los de él, sino algo que no supo descifrar. Era intenso, sí, pero no hostil. De nada, señor, balbuceó, y salió apresurada, con el corazón golpeándole dentro del pecho.
Desde ese momento, el comportamiento de Kyle fue errático. Empezó a comer en el comedor común. Hablaba con Enoch Granger, ya no con órdenes secas, sino en conversaciones largas, pensadas. Incluso le soltó a Etta Miles un cumplido sobre su guiso, y ella se quedó tan pasmada que no habló durante 10 minutos enteros. Toda la casa estaba nerviosa. Nadie entendía a este nuevo patrón, impredecible y cambiante. Pero él no dejaba de observar a Willa, aunque ya no con desconfianza. Ahora la miraba como quien intenta descifrar un misterio, hermoso y complejo. Veía la nobleza en cada uno de sus actos, como cuando dejaba agua fresca para un perro callejero que rondaba los establos, o la paciencia con que revivía una planta marchita, o la dignidad que mantenía, día tras día, frente a su trabajo solitario y duro. Cada pequeño gesto era un golpe más contra la piedra de su escepticismo, porque Kyle Redhawk era un hombre a la deriva. Su mundo, construido bajo la certeza de que todos los humanos eran débiles y egoístas, se estaba cayendo a pedazos por culpa de la única persona que pensó que lo confirmaría. Era desconcertante, daba miedo, pero también traía esperanza, una rendija de luz tras una década de oscuridad. Fuera del rancho, sin embargo, el mundo seguía igual. La hostilidad de Rafe Holloway subía de tono. Ya no amenazaba con sutileza. Empezó a patrullar la línea del terreno, con sus hombres al acecho. Uno de los mejores toros de Kyle apareció muerto, cerca del arroyo, con una bala en el costado. Luego, alguien cortó una parte del cerco. Una docena de cabezas de ganado se colaron a las tierras de Holloway, y sin dudar, las reclamó como suyas. Enoch pidió acción inmediata. «Te está provocando, jefe. Quiere una pelea. Tenemos que ir a mostrarle que no nos vamos a dejar». Pero Kyle se mantuvo inexplicablemente sereno. «Eso es lo que él busca», dijo mirando al horizonte. «Una guerra abierta le da el pretexto para llamar a The Copper Creek Law. Él actúa como un ariete. Nosotros no». El mismo cielo parecía reflejar la tensión que crecía. Nubes negras, pesadas, se formaban sobre las montañas. El aire se volvió espeso, cargado de humedad y ese olor metálico que anuncia tormenta. Y cuando el cielo se rompió, lo hizo con furia. La lluvia cayó en cortinas gruesas que cegaban la vista. El viento chillaba como un alma en pena, sacudiendo el techo y haciendo temblar las paredes. Los truenos retumbaban encima de la casa, haciendo vibrar hasta los cristales. En medio de ese caos, un joven peón, empapado con los ojos desorbitados, irrumpió en el vestíbulo. «Señor Redhawk, es Holloway». Dinamitó la represa del norte. Todo el pastizal se está inundando. Los becerros quedaron atrapados. Ahora sí. Ya no era una provocación, era una declaración de guerra. La furia helada se instaló en Kyle. Ese era el tipo de enemigo que conocía. Codicioso, violento, predecible. Se giró hacia Enoch y dijo: «Reúne a todos los hombres que puedas. Vamos a salvar el ganado». Mientras los vaqueros corrían por capas y monturas, Willa se asomó desde la cocina, su rostro pálido de puro susto. Observó cómo Kyle se ponía el abrigo impermeable. Cada movimiento era preciso, letal. Ya no era el hombre callado de días recientes. Era otra vez el depredador, los ojos ardiendo con fuego frío y justo. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla se volvió hacia ella. La miró, esa mirada que atravesó toda la habitación como una flecha. «Cierra ambas puertas», ordenó con firmeza. «Y no las abras por nadie más que por mí o por Enoch». Willa asintió, la garganta tan cerrada que no pudo emitir palabra. Y entonces, él se quedó mirándola un segundo más. Y en esa mirada no había orden. Había súplica, una súplica muda, de un alma a otra. «Quédate a salvo». Luego se dio vuelta y salió, tragado por la tormenta. Willa obedeció, corrió los cerrojos pesados de las puertas, y se quedó sola, en silencio, con el estruendo de la lluvia golpeando como tambores de guerra. La casa,
que siempre había parecido una fortaleza, ahora se sentía como un santuario sitiado. Willa pasó las siguientes horas con el alma en vilo, caminando por el pasillo, escuchando la tormenta rugir allá afuera e imaginando el caos desatado en los pastizales inundados. Rezaba, no solo por los peones anónimos, sino por él, por ese hombre extraño y quebrado que, de pronto, había empezado a mostrarle pedacitos de un alma que ella nunca imaginó que existiera. Casi era medianoche cuando oyó los golpes en la puerta. Fueron golpes urgentes, desesperados. «Señor Red Hawk», gritó ella, la voz temblorosa. «¿Quién es?» «Soy yo, Enoch», respondió una voz desesperada al otro lado. «El patrón está herido». Con las manos temblando, Willa forcejeó con los cerrojos hasta abrir. 2 hombres entraron cargando a medias a Kyle Red Hawk. Su rostro estaba pálido, tenso. El brazo sangraba sin parar y la pierna torcida de una forma que no era natural. Enoch Granger tenía el rostro endurecido por la preocupación. «Nos emboscaron en la oscuridad», dijo entre dientes mientras lo sentaban en un sillón. Le rozaron el brazo con un disparo. El caballo cayó y él rodó sobre la pierna. Está fracturada. Mal. Kyle tenía la mandíbula apretada. El sudor y la lluvia le perlaban la frente, pero sus ojos estaban firmes, furiosos. «¿Los becerros?», logró preguntar entre el dolor. «Salvamos la mayoría, patrón», contestó Enoch. «Perdimos algunos». Willa, olvidando su miedo, se lanzó a actuar. «Eta, agua caliente y vendas, todo el lino limpio que encuentres», ordenó, su voz fuerte, firme. Se arrodilló junto a Kyle, su timidez quemada por la urgencia del momento. Tomó un cuchillo de la mesa más cercana y, sin pedir permiso, empezó a cortar el pantalón mojado para exponer la herida. Él soltó un quejido, pero no la detuvo. Sus ojos se encontraron otra vez, y en medio de la tormenta, en pleno caos, algo entre ellos cambió. Ya no eran patrón y criada, eran 2 personas luchando por sobrevivir. Y ella, con su valor silencioso, era tan fuerte como cualquiera de sus hombres. La verdadera confrontación no era solo contra Rafe Holloway, sino también contra los roles que ambos habían estado interpretando. La tormenta afuera rugía, pero dentro de Obsidian Creek, otra más íntima empezaba a tomar forma. Enoch y otro peón lo llevaron como pudieron a la cama. La fractura era grave, un hueso sobresalía casi contra la piel. Mientras el capataz entablillaba la pierna con métodos toscos pero eficaces, Willa limpiaba y vendaba la herida del brazo. Sus manos no temblaban, eran seguras, firmes, tiernas. Kyle no soltó ni un grito, solo apretaba los barrotes del cabecero hasta dejar los nudillos blancos. Rechazó el whisky que le ofrecieron. El dolor lo devoraba, pero sus ojos seguían ardiendo, más por lo interno que por lo físico. Cuando por fin terminaron, Enoch se volvió hacia Willa. «Tengo que salir ahora mismo por el doctor en Redemption Gulch, pero no puedo dejarlo solo, y tampoco puedo dejar el rancho desprotegido. Holloway podría intentar terminar esto esta misma noche». «Yo me quedo con él», dijo Willa, su voz baja pero firme. No fue una propuesta, fue una decisión. Enoch miró su rostro resuelto y luego a su patrón. Kyle asintió con un movimiento seco. Fue todo lo que el capataz necesitó. «Manténlo abrigado. Si logras hacerle tragar un poco de caldo, mejor», le indicó, sacando una pequeña pistola plateada de su abrigo y colocándola en la mesita junto a la cama. «Si ves a alguien que no sea uno de los nuestros, no dudes». Y se marchó, dejando a Willa a solas con el león herido. La casa grande se sumió en el silencio. Solo se oía el tambor de la lluvia y el chisporroteo bajo del fuego que ella misma había encendido en la chimenea del cuarto. Pasó una hora sin que ninguno dijera palabra. Willa iba de un lado a otro en la habitación, recogiendo los restos de la atención médica de emergencia. Humedeció un paño fresco y lo llevó a su frente. Ya no le temía.
Verlo tan vulnerable, caído, había disuelto hasta el último rastro de intimidación. Al fin, él rompió el silencio. Su voz ronca, grave. «Ya no tienes miedo de mí, ¿verdad?» Ella se detuvo, el paño aún entre sus manos. «Me asusta más lo que Holloway es capaz de hacer», lo dijo sin rodeos, mirándolo a los ojos. Una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios, apenas visible. Es un hombre que cree que el mundo le pertenece, que puede tomar lo que quiera. Su mirada se perdió en el fuego. Su rostro se volvió sombra. He conocido hombres como él toda mi vida. Calló. Y Willa supo que estaba al borde de romper algo muy dentro de sí. El dolor, la tormenta, el ataque. Habían derrumbado una represa. Aquella noche. Empezó, casi en un susurro. En el estudio. La pluma. Willa sintió como el aire se detenía en su pecho. Pertenecía a mi hijo. Tika, dijo el nombre como si doliera. Tenía 5 años. Le encantaban las águilas. Decía que llevaban mensajes al Creador. La historia salió de él en pedazos rotos. Fragmentos de una vida que había mantenido sellada durante más de 10 años. Habló de su esposa, Sunny Wildrose, una mujer cuya risa sonaba como campanillas al viento y cuyos ojos tenían la calidez del sol del atardecer. Habló de la pequeña cabaña que habían construido junto a otro arroyo, antes de que llegara el oro, antes del ganado, antes de que Obsidian Creek se convirtiera en una fortaleza. Y luego, habló del fuego, un incendio provocado por buscadores de oro, hombres ambiciosos que codiciaban el agua y los rumores de riqueza bajo su tierra. Eran liderados por un hombre ruidoso, de rostro enrojecido, uno de esos que creía que un nativo no tenía derecho a una tierra tan valiosa. Su nombre, Rafe Holloway. Yo estaba lejos, cambiando pieles por provisiones. La voz de Kyle Redhawk sonaba vacía, como si cada palabra saliera arrastrada por el recuerdo. Cuando regresé, solo quedaban cenizas. Ya no estaban. Sunny, Tika, todo desaparecido. Lo único que hallé entre los escombros fue aquella pluma chamuscada, parte del bastón de oración que mi hijo llevaba a todos lados. Willa se dejó caer en la silla junto a la cama, las lágrimas corriéndole por el rostro, su propio dolor, un eco pálido del cataclismo que él acababa de describir. El pájaro de madera que había encontrado, la fotografía sobre el escritorio. Todo tomó un sentido desgarrador. Nunca lo acusaron, continuó Kyle, los ojos endurecidos como pedernal. Tenía amigos, tenía un apellido respetado. Yo solo tenía el color de mi piel y una sed de justicia que ni la muerte apagaba. Así que los vencí con su propio juego. Encontré el oro que ellos buscaban. Compré la tierra, toda. Construí este lugar, esta fortuna, como un monumento sobre sus tumbas. Quería que Holloway viviera cada día mirando mi éxito. Quería que se ahogara en su envidia, sabiendo que no podía tocarme. Y ahora Willa lo entendía. La riqueza, el aislamiento, la desconfianza, todo era armadura, un escudo forjado en las brasas de una pérdida insoportable. Mi familia, susurró Willa, con la voz rota por sus propios fantasmas. Mi padre era banquero en el este, un hombre bueno, demasiado confiado. Un grupo de inversionistas lo utilizó. Falsificaron documentos. Y cuando el banco quebró, dejaron que él cargara con la culpa. Lo perdió todo. Su nombre. Su voluntad de vivir. Uno de esos hombres, el que vino a nuestra casa a llevarse lo poco que nos quedaba, tenía los mismos ojos que Holloway. Esa misma mirada de dueño del mundo. En ese rincón de duelo compartido. Las últimas barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no eran patrón y sirvienta. Eran sobrevivientes. 2 almas marcadas por la misma crueldad humana. 2 personas que habían aprendido a hacerse pequeñas y silenciosas. Para resistir. Él la miró. Esta vez, de verdad. Y no vio a una criada. Vio a una igual. ¿Por qué te quedaste aquí, Willa?, preguntó con voz ronca. Porque no tenía otro lugar donde ir, respondió ella sin rodeos.
y creo que reconocí algo en esta casa, algo en usted. No me dio miedo el silencio. Mi vida también se volvió muy silenciosa, agregó, bajito. Él extendió la mano buena. Sus dedos rozaron su brazo. No fue un contacto accidental. Fue algo decidido, profundo, un puente entre dos orillas. Él no va a ganar, dijo Kyle, su voz recuperando el acero. Esta vez, no me va a quitar nada más. La promesa quedó flotando entre los dos. Una declaración de guerra, no solo contra Holloway, sino contra los fantasmas del pasado. Por primera vez, Kyle Redhawk sabía que no pelearía solo. El amanecer llegó pálido, sereno, sobre un paisaje lavado por la tormenta. La furia de la noche había dejado paso a una paz frágil. Dentro de la casa, el ambiente tenía una energía distinta, casi revolucionaria. Enoch Granger volvió con el Dr. Orrin Stonemand, un hombre hosco y agotado, que atendió la pierna rota de Kyle sin mostrar emoción mientras trabajaba sobre el ranchero más temido del territorio. Durante todo el procedimiento, Willa no se movió de su lado. Iba por gasas, sostenía su mano cuando el dolor se volvía insoportable. Su presencia serena fue el ancla de todos en la habitación. La recuperación fue una batalla. Kyle era un paciente terrible. Se quejaba del encierro, su mente ya imaginando estrategias, obsesionado con Holloway. Pero Willa, con una dulzura firme que lo desconcertaba, se convirtió en su carcelera inesperada. Lo obligaba a comer, a descansar, a no apoyar la pierna. Le leía en voz alta desde los libros del estudio. Su voz suave llenaba las largas horas con una calma que apagaba su espíritu inquieto. Y así, la fortaleza de Obsidian Creek empezó a transformarse. El silencio ya no era pesado, ni opresivo. Era compañía. Incluso se escucharon risas. Una carcajada baja de Kyle por alguna línea del libro. Una risa ahogada de Willa ante una de sus ironías secas. Pero Holloway no era hombre que supiera cuándo parar. Creyendo que Kyle estaba indefenso, cometió su error final. Junto a una docena de sus hombres, cabalgó directo hasta las tierras de Obsidian Creek, con la clara intención de tomar por la fuerza la estación de bombeo del arroyo. No imaginaba lo que iban a encontrar. Enoch, siguiendo un plan murmurado desde el lecho de Kyle, no solo había reunido a todos los vaqueros del rancho, sino que también había enviado aviso a varios rancheros independientes del valle, hombres que durante años habían sufrido los abusos de Holloway y que respetaban el trato justo, aunque distante, de Redhawk. Cuando la pandilla de Holloway coronó la colina, no los esperaban 5 o 6 hombres. Había más de 30, con rostros serios y rifles apoyados en el brazo. Enoch Granger estaba al frente, como un muro. No hubo disparos, no hubo gritos, solo una presencia abrumadora, silenciosa, innegable. El nuevo Territorial Marshal, convocado por un jinete que Enoch había mandado días antes, también estaba ahí, presenciándolo todo. Rafe Holloway, enfrentado a una muralla de hombres firmes y al ojo impasible de la ley, vio cómo su poder se desvanecía como neblina bajo el sol del amanecer. Sus pistoleros, mercenarios sin lealtad verdadera, empezaron a desaparecer, uno a uno. En menos de una semana, pruebas contundentes de represas ilegales, robo de ganado y el testimonio de varios rancheros fueron suficientes para que Judge Vail, el nuevo marshal territorial, emitiera una orden de arresto. El reinado de terror había terminado. La noticia llegó a Kyle Redhawk mientras estaba sentado en el porche, con la pierna entablillada descansando sobre un banco. A su lado, Willa remendaba una camisa, sus dedos trabajando en silencio. Enoch Granger le dio el parte. El rostro de Kyle no mostró júbilo, solo asintió, con una satisfacción serena en la mirada. El fantasma del pasado había sido derrotado, no con pólvora, sino con estrategia, y con una alianza que jamás creyó posible. Cuando volvieron a quedarse solos, Willa lo miró. «Se acabó», susurró.
Se acabó un capítulo, corrigió él con suavidad. La miró de frente con una seriedad nueva en el rostro. Lo que voy a decirte no nace de gratitud por tus cuidados, ni de compasión por tu historia. Dijo con voz firme. Nace de respeto. He visto tu carácter, Willa Hart. Es lo más genuino y fuerte que he conocido en 10 años. Hizo una pausa, buscando las palabras. Esta casa, esta tierra, por años fueron una fortaleza, un monumento al dolor. Pero ya no quiero vivir en una fortaleza. Quiero construir un hogar, una comunidad, y no puedo hacerlo solo. No soy un hombre que sepa tratar con la gente. Tú sí. Sacó de su chaqueta un pliego doblado y una pluma estilográfica. Esto no es un pago de criada, dijo con calma. Es un acuerdo de sociedad. Te hace dueña del 10% de Obsidian Creek Ranch. Tu función no sería solo gestionar la casa. Serías mi enlace con el pueblo, con nuestros vecinos. Me ayudarías a construir las alianzas que ahora sé valen más que todo el oro de estas colinas. Willa miró el documento, sin palabras. Era una fortuna, una nueva vida, una seguridad que jamás se atrevió a imaginar. Pero más que eso, era confianza, pura, total. Me estás ofreciendo esto, después de haber creído que podía ser una ladrona, murmuró ella con voz quebrada. Te lo estoy ofreciendo, porque creí que podrías ser una ladrona, respondió él, sin apartar la mirada. Puse al mundo a prueba, esperando encontrar piedra, y encontré diamante. Lo que hiciste aquella noche en el estudio no solo salvó una pluma, me salvaste a mí. Me recordaste que confiar no es una apuesta de tontos, es una elección. Y yo elijo confiar en ti, Willa Hart. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor, ni de miedo. Eran lágrimas de esperanza. Tomó la pluma de su mano y su firma, la de una mujer que una vez tuvo las manos agrietadas por el trabajo duro. Fluyó con elegancia junto a la rúbrica decidida de él. El sol bajaba, tiñendo el valle con dedos dorados, y allí estaban ellos, sentados en el porche, ya no patrón y criada, sino socios. Las viejas sombras aún existían, las cicatrices jamás desaparecerían, pero ya no lo cubrían todo. Una nueva aurora se alzaba sobre Obsidian Creek, una construida no sobre el miedo y la sospecha, sino sobre la quieta fortaleza de una mujer que, creyéndose sola, enseñó a un hombre roto el verdadero significado de la compasión, desde una prueba nacida del recelo, hasta un lazo forjado en el dolor compartido. La historia de Cale Red Hawk y Willa Hart es un testimonio vivo de que el carácter real se revela no cuando nos vigilan, sino cuando creemos estar completamente solos. Su viaje apenas comienza. Un nuevo capítulo, escrito con tinta de confianza y esperanza. Un rancho que alguna vez fue una prisión se transformó en un hogar. Todo gracias a un acto de gracia silenciosa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.